Buenas tardes, damos por comienzo a exponer el tema de los reported question. Como primer punto tenemos los tres temas fundamentales que hay que comprender en esta escena, que es el uso, la estructura y los ejemplos de las cuestiones directas y cuestiones reportadas. Las cuestiones directas o direct question hacen referencia a algunas preguntas que se realizan, pero que es de persona a persona, es decir, se hace directo con la otra persona o con varias en una conversación. Estas direct questions son de manera informal. En esta se hacen preguntas básicas de cómo te llamas, dónde vives, qué horas tienes en tu teléfono, cuánto cuesta ese producto, cómo es esto, cómo se llama aquel. Preguntas que cotidianamente se realizan, más sin embargo, la reported question tienen como que su punto de diferencia a las cuestiones directas. En estas cuestiones directas, la estructura que usamos cuando reportamos o hacemos mención sobre algo que alguien ha preguntado previamente. En este tipo de preguntas se hace uso de la palabra interrogativa, que es el what, where, we, go, when, how. What, where, we, go, when, como se habían mencionado anteriormente, es cuál fue el objeto o sujeto que sufrió esa acción, dónde, el lugar donde ocurrió, por qué, la causa de lo que ocurrió, qué fue lo que pasó, y cuándo, la fecha y hora en que ocurrió ese momento o esa situación. En la reported questions o cuestiones reportadas son aquellos tipos de preguntas que se realizan en un tono, en un ambiente de reportaje, es decir, cuando alguien cuenta algún suceso que haya alguien realizado o se haya realizado más bien. En este tipo de preguntas no existe un verbo auxiliar en especial y el orden de las palabras se utiliza como una frase afirmativa de ahorita, como lo veremos en los ejemplos, pero hay que tener en cuenta que estas preguntas reportadas no tienen signo de interrogación final, ni al inicio ni al final como en las preguntas normales. No es como ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Al principio de cada interrogación o pregunta tiene su signo que lo identifica, pero en estas cuestiones reportadas en esta no llevan. Ahorita veremos la diferencia en los ejemplos que a continuación vamos a ver. Ejemplos de la direct question versus reported question, sí se nota una clara diferencia en cuanto no a la pregunta, sino al cómo lo realizamos, cómo usamos esas palabras para convertir una pregunta formal y la pregunta informal. En este caso, un ejemplo dice, John en pregunta directa dice, ¿qué estás buscando? Mientras en la reported question dice, él me preguntó que qué estaba buscando. O sea, aquí en las cuestiones reportadas se utiliza el pronombre personal, él, ella, yo, tú, nosotros, ustedes. Se enfoca más en el sujeto, en la persona, por el pronombre personal. En otro ejemplo dice, Jack pregunta, ¿de qué trabajaban tus padres? Y mientras la cuestión reportada dice, él me preguntó de qué trabajaban mis padres. O sea, hace diferencia en qué tipo de persona le preguntó esa cuestión. Dice, ¿a dónde podemos ir esta noche? Ella preguntó a dónde podían ir esa noche. El primer tipo de pregunta, que es la cuestión directa, es una pregunta casual. ¿Dónde quieres ir?
¿qué vamos a comer? ¿A dónde vamos a comer? Pero ya en la cuestión reportada ya hace referencia a la persona, ya un suceso más formal. Ah, pues ella hizo esto, ella dijo el otro, ella hizo tal, ella compró, ella pagó, o sea, ya se enfoca más en una parte informativa. Más que plática, es informativa la cuestión reportada.